Hola a todos, bienvenidos. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Chayo? Bienvenidos a este nuevo capítulo que lo vamos a nombrar Relaciones que Nutren. ¿Qué opinas tú sobre las relaciones interpersonales, Rafa? Pues mira, todos conocemos el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Creo que si lo aspectamos con todo lo que hemos hablado en esta metodología, ya sabemos que el cerebro se programa con las imágenes visuales y auditivas que yo recibo, que puede ser tanto de lo que yo estoy pensando o escuchando o escribiendo o leyendo, pero también de lo que estoy viendo que los demás están haciendo, ¿no? Entonces, como somos mamíferos instintivos, ¿no? Mucho de lo que hacemos es copiar. Entonces, puede ser que al estar yo rodeado de personas, ¿no? Una forma quizás medio pasiva, subinconsciente de estar programando mi cerebro, es estar rodeándome de personas que de una u otra forma impactan lo que yo hago, porque supongamos que me junto con alguien que constantemente se está quejando, ¿no? De todo. Y todos los días lo veo y todos los días. Y a lo mejor entre que la persona se siente cómoda porque en cierta forma vacía su taza, ¿no? Y está diciendo, pero si yo constantemente interactúo con una persona, ¿no? Probablemente empiece a copiar si no estoy muy consciente, porque volvemos a lo mismo que la conciencia es la clave para todo, empiece yo probablemente a quejarme, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte con la gente con la que estamos cómodos, bajamos un poquito la guardia, ¿no? Entonces, quizás no esté tan atento porque estoy enfocándome en lo que dice o lo quiero mucho esta persona, pero creo que es importante porque desde que nosotros vamos creciendo, desde niños, vamos copiando muchas veces lo que vimos en casa, ¿no? Entonces muchos de esos hábitos se empiezan a formar desde que crecemos y muchas veces con quien optamos por pasar tiempo también tiene una influencia profunda en cómo vamos experimentando la realidad. Sí, yo creo lo mismo que tú, porque fíjate, si hemos dicho que el cerebro es una computadora y que está llena de programaciones y archivos. Como dijo el otro día una paciente en el consultorio que me causó mucha gracia, decía, es que haz de cuenta que tengo el Excel en mi cabeza. Sí, o sea, está lleno de Exceles, archivos, etc. Y hemos hablado, platicado, que el cerebro se programa con imágenes visuales y auditivas. Lo que dijiste hace ratito, no puedo estar más de acuerdo, porque en realidad, si el cerebro se programa con imágenes visuales y auditivas, que digamos, repitiendo un poquito el concepto para quien no lo haya escuchado, las imágenes auditivas es lo que veo con el sentido de la vista, lo que imagino y lo que recuerdo. Por eso, en el capítulo anterior, cuando hablábamos de la culpa, etcétera, hablamos de la importancia de soltar un pasado, porque el cerebro no diferencia entre lo que estoy viviendo ahorita realmente, lo que estoy recordando o lo que estoy imaginando. El cerebro está segregando los químicos que están realizando las tres situaciones. Si yo recuerdo el disgusto que tuve con alguna persona ayer o hace un año, el cerebro vuelve a segregar los químicos como si estuviera ahorita volviéndome a enojar. Por eso el dicho de recordar es volver a vivir. Sí, realmente lo volvemos a vivir. Esa es la importancia de soltar y de soltar un futuro, porque lo que imaginamos el cerebro lo empieza a dar por un hecho, por una realidad. Entonces, si yo empiezo a imaginar que me va a pasar tal situación negativa, me empiezo a poner nerviosa desde ahorita y todavía no ha pasado. Que hemos dicho que sufrimos mucho por un pasado que ya no existe y por un futuro que tampoco existe, que nos impide estar conscientes en el presente. Pero todo este rollo para explicar las imágenes visuales, que son lo que recuerdo, lo que veo y lo que imagino. Y se programa igual con las imágenes auditivas, que son lo que escucho, ya sea de mí mismo o de los demás, lo que leo y lo que pienso, porque como dijimos en el episodio pasado, el pensamiento es mi propia voz interna. Entonces es igualito que si lo estuviera escuchando de alguien más.
Si estamos hablando que de esa manera se programa el cerebro, pues eso quiere decir que las horas que estemos en vigilia, sean las 12 horas, 8 horas, 14 horas, lo que cada quien esté en vigilia, o sea, despiertos, pues estamos continuamente programándonos o reprogramándonos o nutriendo programaciones viejas, porque todo el tiempo estoy o pensando o hablando o escuchando o viendo o recordando o imaginando, o sea, todo el tiempo. Pero aquí lo interesante de las relaciones que nutren es que este mismo cantidad de tiempo que paso yo con cualquier persona, mis palabras y mis acciones están programando a la otra persona, ¿sí? Entre más tiempo pase con una persona, inconscientemente, sus palabras y sus acciones, no digo sus pensamientos porque no sé leer la mente, no sé si tú, pero yo no sé leer la mente, Todavía no. pero sus palabras y sus acciones están continuamente entrando en mi mente. Entonces, poco a poco, las personas con las que más convivo están influenciando en mi comportamiento, porque poco a poco el cerebro lo va, digamos, haciendo suyo. Bien interesante, hace como, no me acuerdo, hace más o menos 3, 4 meses, tenía un paciente que me decía, no, es que a mí me gusta mucho ser bastante medido en mis relaciones con otras personas cuando salgo de viaje, porque yo soy totalmente fiel a mi novia. Entonces, yo aunque salga con otras personas que les gusta convivir con otras mujeres, yo no. Y platicábamos bien interesante porque le decía, fíjate, lo que estás diciendo está bien interesante. Tú piensas diferente, pero si tendemos a estar continuamente saliendo con ese grupo de amigos que para ellos es normal, porque cada quien decide cómo vivir, no estamos juzgando a nadie, pero para ellos es normal el engañar a su novia, cada vez que yo paso tiempo viendo esa situación, poco a poco, inconscientemente, el cerebro lo va normalizando. Y llega un momento que no nos damos cuenta que ya lo hago mío, ¿sí? O sea, tiempo después me decía él, es que tienes toda la razón, porque me quedé pensando. Y antes pensaban dos de una manera y el resto de otras, y poco a poco se fue normalizando en el grupo. Entonces, aquí estamos hablando de un ejemplo negativo, pero hablando de los ejemplos positivos, todo el tiempo las personas con las que convivimos nos estamos impactando unas a las otras. Sí. Como tú dijiste hace rato, si yo estoy conviviendo con personas que se están queje, tarde o temprano, mi cerebro va normalizando la queja, ¿sí? Y me voy a encontrar inconscientemente, sin darme cuenta, quejándome yo también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la comunidad con la que yo elijo convivir? Es precisamente el convivir o sea, tratar de estar rodeado de personas que nutran. De personas que nutran, ¿a qué me refiero? De personas que lo que ellos estén habituados a actuar, a hablar, sean cuestiones que nos hacen crecer, cuestiones positivas. Y si se fijan, si ahorita cada uno de nosotros cerramos tantito los ojos y pensamos en grupos de personas con las que hemos convivido, cuando convivimos con personas que son positivas, con personas que están enfocándose en el lado positivo, que las pláticas son constructivas y demás, nos sentimos a gusto. Llegamos a nuestra casa en la noche y decimos, ay, qué buena tarde pasé, me nutrí, ¿sí? Pónganse a pensar en grupos de personas o persona que constantemente está enfocándose en el lado negativo y observa, recuerda cómo te sientes. Se te pega la preocupación, ¿sí? Se te pega lo negativo, vamos a llamarlo así. Sí. Que si nos vamos más profundo, el chiste sería nosotros enfocarnos en ser esas personas que nutren a los demás, ¿sí? Sí. Sí, aquí varias cosas de lo que dices. La primera, cuando hablabas de soltar el pasado, me quedé pensando cómo el cerebro también, así como los coches cuando los sacas de la agencia, ya por sacarlo ya se depreció en su valor. Cada vez que pasa un evento, el cerebro va perdiendo la capacidad de recordar el 100% de la experiencia de ese evento. Y mientras más pasa el tiempo, pues menos veracidad va a tener del porcentaje de
lo que sucedió. Y entonces la loca de la casa, la cabeza descontrolada, empieza a rellenar todo ese hueco que queda con lo que yo creo que pasó. Si yo no suelto el pasado, ¿no? Si me abandonó mi amor, ¿no? Hace un año y eso me dolió, ¿no? Entonces, y yo cada año me vuelvo cada mes en el aniversario, vuelvo a revivir la versión, ¿no? Entonces, si lo hago un año, pues en realidad esa pareja me abandonó 12 veces, no una, ¿no? Porque yo empiezo a crear y revivir, como bien dijiste, el cerebro no distingue si yo lo estoy imaginando o lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, ahora que, por ejemplo, Ale decía, el sufrimiento es opcional, pero el dolor no, ¿no? El estar recordando los eventos, el estar machacando todo eso, a final de cuentas, el único que pierde soy yo, porque sigo generando todo ese tren de pensamiento de lo que ya sabemos que me hicieron, porque nadie me hizo nada, sino el poder vaciar el dolor, hacerme responsable de lo que vi cuando esa pareja me hizo hizo lo que yo vi, y entonces actuar de forma distinta. Eso me hizo pensar en eso. También el segundo paso en el que decías, en el que vamos, la importancia de poder trabajar tu historia, de poder trabajar tus inseguridades y tus huequitos, porque muchas veces cuando yo estoy en un grupo, con un grupo de personas, ¿no? Por a veces la culpa mal aspectada o por lo que en inglés le dicen el peer pressure, ¿no? Que ándale, cómete uno nada más y ya ves cómo eres y ya no te vamos a invitar, y entonces las heridas de inseguridad, de querer pertenecer, muchas veces hacen que lo normalices o te traiciones a ti o te dañes a ti por querer conformarte o por querer quedar bien con los demás. Y ahí, pues, ese combo tampoco es saludable, a final de cuentas. Claro, ahorita que mencionaste a Ale, a mí también me nacía ahorita mencionarla, que ahorita Ale es parte de nuestro equipo aquí de grabación. La relación más importante es con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, relaciones que nutren. La relación con la persona con la que estoy 24/7 es conmigo mismo. Entonces, la relación que más nutricia debe de ser o quiero que sea es conmigo misma. Y ahí entra muchísimo lo que decía Ale hace rato. El sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. ¿Y cuál es la diferencia? Para yo poder ser un elemento en la comunidad de nutrición, o sea, para yo ser una relación nutritiva para los demás, primero tengo que tener una relación que sea nutricia conmigo mismo. Y ahí entra el dicho de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Porque si yo no puedo dar más que lo que traigo dentro. Si yo dentro de mí traigo estrés, preocupación, bla, 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 todas mis palabras, pensamientos y acciones vendrán desde esa preocupación, estrés, guaraguara, o sea, me voy a convertir en una persona negativa, ¿sí? Ahí ya hemos hablado en episodios pasados, lo importante es vaciar la taza. Sí. Pero hay que vaciar la taza del dolor. Pero ojo, que aquí entra lo que estábamos diciendo ahorita. Para que yo tenga una relación nutritiva conmigo mismo, necesito estar constantemente en el presente. Porque el dolor, vamos a decir dolor más bien a cualquier sensación desagradable, llamada emoción negativa. Ese es inevitable porque vivimos en un mundo dual. Entonces, ¿a qué me refiero con el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional? Dolor es, vamos a quitar la palabra dolor y vamos a mencionar mejor sensaciones desagradables, que es lo que llamamos emociones negativas, ¿sí? ¿Por qué son inevitables? Porque vivimos en un mundo dual, en una existencia, en un mundo existencial, en donde existen todas las emociones, ¿sí? Es parte de la naturaleza, vamos a decir. Entonces, todas las sensaciones agradables y desagradables son parte de este plano dual, en donde las sienten los animales, las sienten las plantas, y es algo, digamos, a lo cual estamos expuestos toda la vida, desde que estamos en el vientre de la madre hasta que morimos, ¿sí? Es parte de la condición humana. Esas sensaciones desagradables son inevitables, porque todo el día estamos viviendo con
en contacto con sensaciones agradables y desagradables. A veces las sensaciones desagradables son más intensas, otras menos intensas, y las agradables igual. Entonces, es inevitable sentir esas sensaciones desagradables, pero esas las siento y las vacío en la taza. El sufrimiento, ese sí es opcional, porque el sufrimiento en realidad es que con la mente, en lugar de estar enfocado en el presente y soltar el pasado, la mente recuerda lo que sucedió ayer o antier o hace un mes o hace 10 años o hace 20 años. Y al estar recordando lo que sucedió, la mente vuelve a traerlo al presente, o sea, lo vuelve a realizar y vuelve a generar esas sensaciones desagradables como si estuviera pasando en este momento, ¿sí? O si está viviendo en un futuro y está pensando un escenario negativo, está generando sensaciones desagradables de algo que todavía ni existe, ¿sí? Entonces, para tener yo una relación nutricia conmigo misma, para poder salir del sufrimiento, necesito enfocarme en el momento presente. Y ya empieza, digamos, un círculo virtuoso en donde vamos construyendo toda nuestra estructura de acción, porque si vivo en el presente, soy consciente de cada uno de mis pensamientos, de mis palabras y mis acciones, voy creando la realidad que yo quiero, soy consciente de lo que estoy viendo en mi presente, que estoy viendo que no me gusta, que estoy viendo que me gusta, entendiendo que lo que no me gusta, yo lo creé. Obvio, no culpa, responsabilidad, ¿sí? Entonces, la importancia de tener relaciones nutritivas, pues, o relaciones armónicas, es precisamente porque todos nos estamos impactando todo el tiempo a la hora de convivir, porque estamos programándonos y programando a los demás, ¿sí? Sí. Esa frase que dijiste al principio, dime con quién te juntas y te diré quién eres, en realidad es algo muy real, porque nos vamos contagiando. El chiste es ahora irnos contagiando de lo positivo. Claro. Que aquí digo la sabiduría popular, ahí te va otra frase. Dios nos hace y solitos nos juntamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si, así como hay cosechas individuales, también hay cosechas compartidas, ¿no? Entonces quiere decir que yo en mi película voy a tener actores, los buenos, no los villanos, ¿no? Que van a ser muy afines a mí y que entonces voy a ir compartiendo experiencias similares, ¿no? Ahora, supongamos aquí que obviamente si tú y yo estamos en una vibración afín, pues probablemente la persona que no me caiga bien a mí, tampoco vas a ser tu gran fan, seguramente, ¿no? Claro. Pero pongamos un ejemplo en el que a mí me cae gordo o gorda por mentirosa y a ti te cae gorda porque critica, ¿no? Entonces los dos ahí, por ejemplo, cosecharíamos o estaríamos de acuerdo que esta persona es desagradable para los dos. Y aquí el poder empezar precisamente a atar esta cuestión de la responsabilidad es que el ejercicio que tendríamos que hacer cada quien es yo empezar a trabajar con la veracidad en mis palabras y con ser honesto, y tú con unir con las palabras, porque muchas veces el que tengamos una experiencia común no necesariamente quiere decir que cada persona lo está interpretando de la misma forma, y entonces cada quien se puede hacer responsable de lo que está viendo en esa situación, porque en las relaciones no nutricias yo te daría cuerda, ¿no? Exacto. Es que claro, porque se la vive criticando y no te dejes y tal y cual, o tú también me estarías dando, o yo buscaría que tú me alimentes mi ignorancia y mi sentir que tengo la razón, porque eres alguien con el que alguien a la que yo quiero, que sé que vas a tomar partido conmigo, ¿no? Claro. Y muchas veces el estar buscando ese consuelo o esa reafirmación de mis patrones negativos es algo que hacemos con personas cercanas. Claro, que ahí entraría relaciones sanas, ¿sí? O relaciones que nutren. Una relación que nutre no es la que me da por mi lado, ¿sí? Claro. Una relación que nutre son relaciones en donde su manera de hablar, su manera de actuar es una manera constructiva, ¿sí? Y cuando yo, digamos, tengo un hábito negativo, esa persona me lo hace ver, no que me sermonee, sino si yo estoy queriendo, digamos, criticar y tú
me dices, bueno, pero ponte a ver el otro lado de las cosas, o ponte a ver que también son tus frutos, etcétera. Sí. Esa es una relación que nutre, una relación que nos ayuda a ir creciendo, una relación que nos ayude a ir haciéndonos cada vez más responsables de nuestra propia realidad, ¿sí? Que aquí lo interesante sería no darle el poder a las relaciones, o sea, porque ahora resulta que me voy a poner a buscar, porque ya me dijiste, puras relaciones que me nutran, esta sí, esta no, esta sí, esta no, no. El chiste es, haciéndome responsable de mi realidad, yo convertirme en una relación, o sea, en una persona que nutre, ¿sí? Sí. En que mis relaciones con los demás sean constructivas, que nutran a los demás, que para que pueda nutrir a los demás, pues primero tengo que nutrirme yo, o Correcto. Sea, es todo, si se fijan, empieza por nosotros mismos. Si yo estoy nutrida, entonces voy a nutrir a los demás, quiera o no, consciente o inconsciente. Por eso hay tanta gente que ni sabe, ni ha estudiado nada, ni ha ido a ningún curso, ni nada por el estilo, pero nutre a los demás. ¿Por qué? Porque está nutrida ella, ¿sí? Porque en realidad el hacernos responsables empieza desde nosotros mismos, más bien, si nos hacemos responsables de estar nosotros bien, de nosotros cambiar los patrones mentales de pensamiento, de nosotros enfocarnos al lado positivo de las cosas, de nosotros quitar la palabra culpa para dejar de culparme a mí, culpar a los demás, por ende vamos a ser elementos de relaciones que nutren, ¿sí? Porque, ojo, no hay que empezar dándole el poder a los demás, o sea, de buscar con quién me junto porque me nutre. No, hay que empezar desde la responsabilidad de yo ser un elemento que nutre y por ende todas mis relaciones van a empezar a ser armónicas y nutricias. Sí, esto ahora me recuerda, por ejemplo, si viajamos al otro lado del mundo, en la India hay una práctica que se llama satsang, que es una práctica muy bonita porque sat viene de realidad o de verdad y sangha es una palabra que quiere decir comunidad. Entonces, el satsang generalmente se refiere a ir a una charla de algún maestro o maestra espiritual y reunirse en conciencia a elevar o hablar de cosas positivas, ¿no? De cosas que te nutran. Sí. Por ejemplo, si vas a misa, en la parte después de que se lee el evangelio, la parte del satsang es el poder escuchar una idea que vas desmenuzando y que te deja algo positivo, ¿no? Entonces, esa práctica es muy linda porque nosotros podemos empezar a hacer como virus iluminados de hacer que en las reuniones, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás viendo que en una reunión están criticando, pues aparte de vaciar la taza y hacerte responsable de las cosechas de crítica, ¿no? El poder empezar a ser como un agente de cambio, de sutilmente cambiar la conversación o buscar, ¿no? El poder dejar una semilla de comunicación constructiva. Porque, por ejemplo, en el budismo, ¿no? Hay un concepto que se llama el refugio, que es poner como tu fe y tu confianza en algo que crees que te va a ayudar. Y Siddhartha decía que un budista tomaba refugio en el Buda, en el Dharma y en el Sangha, otra vez esta palabra, ¿no? Que el Buda sería como el concepto de que tú tienes del estado de perfección o de integración con quien a ti te funcione. El segundo sería el Dharma para el budismo, son las enseñanzas o los métodos que te llevan a ti a llegar ahí. Y el tercero precisamente es el Sangha, la Sangha, que se refiere a esta comunidad de personas que camina contigo, que en cualquier tipo de comunidad que te ayuda a crecer, de cualquier curso o herramienta que uses para integrarte, ¿no? Es bonito, por ejemplo, nosotros ya en la comunidad que tenemos, que a veces cuando uno llega con su drama, ¿no? En lugar de que te den a tole con el dedo, te pueden explicar y te pueden decir, oye, y ya viste que esta situación tú la siembras aquí, por ejemplo. Y entonces eso creo que son relaciones muy nutricias con las personas que tienes cerca cuando dejas, si escuchas, que te ayuden a dar más. O sea, que te ayuden a ver las cosas, porque si yo llego con un problema contigo y estoy obviamente pues preocupado y nublado, no voy a poder ver con claridad. Y la forma en la que tú me puedes ayudar, si estás en claridad,
es poderme hacerme a mí ver, no desde la crítica, no desde ya ves cómo estás mal porque estás haciendo eso, sino como el poder dejar una semillita en el camino de la otra persona, ¿no? Sobre todo sin que sea impositiva o que si no nos preguntan, pero el poder compartir y dejar en la vida de la otra persona algo que la haga crecer. Y de esas personas sí nos podemos nutrir muchas veces. Claro, y yéndonos un poquito más al diario, digamos a las relaciones diarias, de más, la interacción diaria. Sí. Ajá, exacto, a la interacción diaria más ¿cómo te digo? Más ardua, o sea, más, sí. No tan sutil de querer impactar en el otro. Eso es padrísimo cuando tienes relaciones más profundas, pero el ser un agente, digamos, de impacto positivo, o sea, el ser elemento de relaciones constructivas y relaciones armoniosas, está desde la sencillez del uso de tus palabras y de enfocarte en el lado positivo de las cosas. Y me refiero a las situaciones súper comunes diarias, desde llegas al trabajo y es un buenos días, qué bonito está el día, digamos, o ay, que hoy me encantó que mi jugo de qué bonita tu blusa. Palabras positivas que, aunque no nos demos cuenta, están impactando en la mente de los demás, están impactando en el estado de ánimo de los demás. Algo tan sencillo como que yo llegue al trabajo, llegue la persona y yo le diga, ay, qué bonita está tu blusa. Aunque es algo tan sencillo, sí, lo que el cerebro de esa persona recibe es algo positivo que lo hace generar, o sea, un halago, pues, que lo hace generar una sensación positiva que le sube su energía, le sube su luz, ¿sí? Sí. Entonces, el empezar a ser conscientes de que las palabras que uso se vayan por el lado positivo, que eso no quiere decir que vamos a evadir, claro. No, se trata de usar, empezar a habituarnos a usar lenguajes positivos y constructivos, porque muchas veces llegamos, ay, qué flojera, ¿sí? Ay, ¿cómo estás, esposa? Ay, te diré, ¿sí? Y en realidad, sí, en realidad no está tan bien la persona y puede ser honesta diciendo, pues fíjate que ando medio preocupado, medio triste, pero eso es diferente sí, a poder reconocer que ahorita estoy pasando un momento agradable, ¿sí? O sea, el poder nosotros ser los que estamos generando situaciones en la mente de los demás que generen sensaciones agradables. Sí. Sí, porque así vamos todos dándonos claridad, todos nutriéndonos todos a todos. Y eso no quiere decir que evadamos, eso no quiere decir que pueda yo, después de vaciar mi taza, llegar con alguien y decirle, oye, ando preocupada por esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué consejo me das? ¿Sí? Eso es maravilloso. Eso sería precisamente lo que tú comentabas hace rato. Una relación que nutre porque me puede dar un punto de vista maduro, real, en donde no va a culpar a lo externo, sí, sino me va a hacer a mí esclarecerme en qué es la acción que yo tengo que ejecutar. Sí, yo creo que estos serían buenos días para reflexionar, porque una cosa es que tú veas a las personas con las que interactúas como tus maestros, o que les aprendes, o que les cosechas, que sería el poder precisamente volcar la experiencia no agradable, algo agradable en lo positivo, pero poder como tomar un momento para ver en mi vida quiénes son las personas con las que me nutro, quiénes son las personas con las que puedo ser yo mismo, porque precisamente una cosa es aprender de una persona, otra cosa que te nutra. Creo que es algo sí, bonito que en el próximo capítulo vamos a hablar de las diferentes áreas o aspectos o compartimentos que tengo en mi vida, el precisamente socializar o llenarte o interactuar con personas que te dejan algo, que no necesariamente tiene que haber un vínculo consanguíneo, sino que son personas que cada quien tiene en su vida, en la cual te permites irte a recargar de algo, y la importancia de poder en conciencia y en la medida que podamos fomentar este tiempo y estas relaciones. Exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues a empezar a crear. No empezar, yo creo que todos ya hemos empezado. A sí, continuar creando una relación muy armónica con nosotros mismos. Correcto. Gracias. Gracias.